Hermanos, esta mañana queremos estudiar la palabra de Dios en nuestra serie que continúa siendo muy importante sobre avancemos hacia la madurez. Usted ha escuchado eso, ¿cierto? Avancemos hacia la madurez. Hebreos capítulo 4 nos fija esa verdad. 5 y 6 que debemos crecer y no ser sencillamente personas que creen que están creciendo en la fe cuando no lo son. Y yo quiero empezar haciéndote esta pregunta que no me la vas a responder a mí. Primero piénsala tú. ¿Tú dirías que amas a Dios? Con toda sinceridad. Piensa por un momento. Hoy cantamos que siempre te amaré. ¿Cierto? Esa canción decía así, siempre te amaré. Y nosotros aquí en el Redil del Poblado pensamos lo que cantamos. De hecho hay algunos que no cantamos unas frases porque nos parecen que no son verdad acorde a nuestra realidad. Siempre te amaré, cantamos. ¿Tú amas a Dios? Piensa por un instante esta pregunta. ¿Amas a Dios? ¿Dirías fácilmente a tu familia hoy en el almuerzo, hey, en la iglesia me preguntaron que si yo amaba a Dios? Pues, obvio. Entonces le vas a responder a la persona cercana, ¿por qué tú amas a Dios? ¿En qué te basas para decir que tú de verdad amas a Dios? Toma 30 segundos para eso y respóndele. No era nadie solito, pobrecito ahí, como si no tuviera como una isla. ¿Listos? ¿Fácil? Fácil preguntar, difícil responder, ¿cierto? Muy bien, esta mañana vamos a hablar del tema del amor. Y para que te quede muy claro de entrada, lo que vamos a estudiar nos va a invitar a reflexionar si efectivamente yo digo que amo a Dios, ¿cómo se va a ver eso? ¿Cómo luce, cierto? Porque se tiene que ver. Si yo digo que amo el deporte, ¿cómo se vería que yo amo el deporte? Pongo la camiseta, sufro con el equipo X o Y, porque amo el deporte. Si yo digo que, por ahí se están riendo, no, yo no he dicho ningún equipo, sufres con el equipo que sea. Si yo digo que amo el arte o amo los libros, ¿cómo se vería? Me meto a cuanto museo haya y compro cuanto libro encuentre, ¿cierto? Si yo digo, como en nuestra cultura, que amo la salud, Belvi, gracias a lo que ha ocurrido esta semana en el gobierno, entonces, ¿qué hago? Le invierto a eso, ¿cierto? Entonces, si yo digo que amo a Dios, ¿cómo se debe ver esto de que yo amo a Dios? ¿Y por qué es tan importante para un cristiano maduro que dice fácilmente en cualquier contexto, yo amo a Dios? Se tiene que ver. El tema del amor es un tema que lo ha abordado mucho un autor bíblico, el apóstol Juan. Algunos le han llamado como el apóstol del amor, porque en el Evangelio de Juan trabaja el tema del amor, pero hoy vamos a estudiar una de sus cartas, la primera carta y una parte principal donde nos llama y nos invita a reflexionar sobre el amor. Y este amor, ¿cómo se debe ver? De paso, les digo, como está escrito a una iglesia, a un grupo de iglesias, va a ser muy importante entender que esta carta la tiene que leer el redil del poblado y responder esta pregunta. ¿Será que nosotros sí reflejamos el amor de Dios como iglesia? No me refiero a amar a los cercanos o al hermano con el que mejor me siento, sino si realmente yo amo a Dios y lo reflejo.
Leamos juntos Primera de Juan. Usted puede encontrarlo en la Nueva Biblia de las Américas, en la página 1259, Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versos 7 al 21, pero para beneficio de este estudio vamos a ir por partes, porque este pasaje tiene 3 partes muy, muy importantes, y para no perdernos en la lectura vamos a leer primero los versos 7 al 11, luego vamos a leer los versos 12 al 16 y finalmente 17 al 21. Entonces leamos así la palabra del Señor hoy, Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 en adelante. Y dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros deberíamos amarnos unos a otros. Esta primera parte deja ver cómo el apóstol Juan suscribe esta carta para una iglesia que está en un momento muy difícil de creer en falsos maestros, de dudar aún si Jesús mismo vino en la carne. Una iglesia que ha tenido muchas dificultades, inclusive dentro de sus miembros, al punto que tiene que escribirles sobre el amor. Si tú vas conmigo hasta el final de este capítulo, te darás cuenta que Juan describe más de 29 veces la palabra amor y sus asociados. Es exagerado. Literal, si tú lees, te vas a encontrar tantas veces con la palabra amor que dices, pero ¿cómo es esto? Y también tengo que decirte de entrada que Juan no es tan fácil de estudiar o de leer de pasón. El apóstol Juan tiene esta característica como los proverbios, que tú tienes que leer casi que línea por línea y darte cuenta de la profundidad que tiene este escritor. Tenemos aquí que todo ese combo resuelva el problema. El apóstol Juan escribe como si fueran proverbios tan profundos que te animo a que en casa mires verso por verso de lo que vamos a estudiar hoy, porque la verdad uno empieza a decir qué es lo que se encuentra aquí. Entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Nosotros no pretendemos ser mejores que Juan, pero vamos a tratar algunos asuntos importantes. Lo primero que Juan trata en estos versos del 7 al 11 es un mandamiento. De entrada uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué la Escritura tiene que mandarnos a amar? ¿No le parece que sería muy difícil en una relación de pareja que un día se separe la esposa y le diga, bueno, usted me tiene que amar así, así, así? ¿Qué diría el marido? No tenemos que pensar, por ejemplo, en una pareja de novios, el hombre la invita a comer y se salen a pasear y uno tiene que decirle a ese muchacho, ame a su novia, ¿cierto que no? ¿Por qué de una manera tan decidida las Escrituras le dicen a estos hombres y mujeres regenerados, esto es un mandamiento? Esto es un mandamiento. Y comienza diciéndoles, amados. Mira, amémonos unos a otros. Y termina en el verso 11, amados. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahora te voy a dar 2 aspectos aquí clave en este punto de por qué Juan nos manda amar. Primero, la razón. ¿Por qué nosotros amamos?
Debe haber una razón para amar a otros. Y lo primero que nos dice en este pasaje es que amémonos unos a otros, y ahí está el porqué, ahí está la razón. Porque, ¿qué dice? El amor es de Dios. Y continúa empujando el asunto. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Mira estos aspectos de la razón para amar. Primero, Dios es amor. La esencia de Dios no es que Él tiene amor solamente, sino que Él es amor. Dice ahí en ese verso, Dios es amor. Verso 8 al final, porque Dios es amor. Su esencia es amor. Aún en los momentos en que castiga como un padre a su hijo, nunca retira su amor. Aunque castigó a su hijo Jesucristo en la cruz, nunca retira su amor. Aunque tú estés fallando como cristiano y luches con muchas cosas, Él nunca retira su amor de ti. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo dijo en la Escritura, con amor eterno te he amado. Entonces el amor de Dios es incondicional. Dios es amor y así como el sol que hoy está brillando, gracias a Dios por los bautismos que está brillando el sol. El sol está brillando y emana ese calor. Podemos decir exactamente lo mismo del Señor. Dios es amor y lo que emana de Él es amor. Ahora, hay que entender un poco este asunto, porque Dios es amor, de Él proviene el amor, ¿cierto? Como el calor proviene del sol, pero ¿cómo se manifiesta ese amor? En una cultura como la nuestra, que a veces pensamos que el amor es una emoción. ¿Tú piensas eso? Es que yo sentí amarte hoy, pero yo no siento amarte hoy. ¿Te imaginas tan volátil que sería ese amor solamente si fuera con las emociones? Es que yo siento hoy amar la iglesia. Pastor, qué pena, es que yo no siento amor por la iglesia. ¿Cómo dice el pasaje que es el significado del amor según Dios? Miremoslo. Primero, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces, la manifestación del amor no son solo palabras. Como alguna vez en una predicación mencionaba que hoy en día amamos solo como esa canción. Palabras, 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 tan solo palabras. Dios no es solo palabras. Dios toma acción y envía a su Hijo para demostrar su amor por nosotros. Entonces aquí ya se nos describe un amor un poco diferente, ¿no les parece? Un amor en el que Él envía al Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Qué interesante esto. Si tú estás viviendo por medio de lo que tus papás te dan o por lo que tú crees que eres, que has formado en tu vida, no estás entendiendo la Escritura. El Señor envió a su Hijo para que nosotros vivamos por medio de Él. Pero ahora sí nos describe con más profundidad en qué consiste el amor. Y yo quiero invitarle que usted hoy vaya a su casa en el almuerzo con los frijoles, pregúntele a la familia en qué consiste el amor. ¿Cómo entiende usted el amor? Y usted contraste esa respuesta con lo que dice este pasaje en el verso 10. En esto consiste el amor, apréndaselo de memoria, no en que nosotros hayamos amado a Dios. De entrada, la pregunta de inicio, si usted respondió, no, es que yo amo a Dios porque soy muy bueno, error. Porque nosotros no le hemos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Quienes están tomando el curso con Carlos Aguilera pueden preguntarle el próximo domingo
Amplíanos, ¿qué es esto de propiciación? Propiciación, la expresión para decir que el Señor Dios tiene una ira santa, justa. ¿Tú crees que la ira de Dios contra el hombre es santa y justa? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios podía eliminar a toda la raza humana de una y nadie decir es injusto? Tiene una ira. Dice que todos los días Dios está irado contra aquellos que no se han entregado a Él. Pero Él decide enviar a su Hijo para que esa propiciación satisfaga la ira de Dios, para que Cristo muera en lugar de ti y de mí como pecadores. Y al morir en la cruz del Calvario y morir por ti y por mí, el Señor satisface su ira. En un sentido, Dios mismo muere para satisfacer su ira. Mata a su Hijo para que tú tengas paz, para que tú tengas vida eterna, para que tú tengas libertad. Propiciación es sinónimo de dar la vida para apaciguar la ira de Dios, una ira santa y pura. Y Cristo Jesús lo hace y gana esa victoria para nosotros. Pero mira, dice entonces, si hay esta razón tan grande para amar que se describe como que Dios mismo es amor, su esencia es amor y todo lo que emana de Dios es amor y que ese amor ha llegado a nosotros manifestado a través de Cristo Jesús, entonces Juan se detiene y mira a la iglesia y le dice, si esa realmente es la connotación y el significado de amor que debe tener el cristiano, ame a su hermano. Alguien dijo que quien realmente ha conocido a Cristo y ha reflexionado en la cruz del Calvario, no puede salir y odiar a su hermano. Tendría que, de entrada, es pedir amor para su hermano. Pero la verdad es que si uno no ha experimentado lo que dice Juan aquí, de que es nacido de Dios, yo quiero decirle con sinceridad esto, porque es muy triste que uno esté en un lugar y que esté engañado, ¿no les parece? Mire, si usted le exige amor, amor incondicional, amor sacrificial a alguien que no conoce a Dios, que no ha entregado su vida a Cristo, eso no sirve. Eso no funciona. Quizás en esta sociedad tenemos filántropos, gente que se porta bien, pero realmente para que alguien dé un amor como el de Dios, debe haber nacido de Dios. No hay más. No le pongan nada más, no le ponga esos adornos, tratando de hacer ver a alguien como que no, es que esta persona no, si no es una persona que ha entregado su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, lo que es el nuevo nacimiento, de ahí no va a salir amor. Va a salir algo que parece amor, pero en últimas mucho egoísmo. Por ejemplo, personas que quieren ayudar y hacer bien o dar dinero para causas, aún para iglesias. Si esa persona no recibe el aplauso respectivo y la gloria y que le pongan el nombre, ¿qué le pasa a esa persona? Pero el cristiano que ha nacido de nuevo, que ha recibido ese amor que no merece en la cruz del Calvario, puede dar, ser generoso, así no lo nombren en la vida. Y va a estar tranquilo, que sabe que es el amor de Dios. Dios sí le aplaude, Dios sí le reconoce. Entonces debemos tener esta claridad número uno en esta primera parte. Es un mandamiento que el Señor le da a aquellos que han recibido un amor profundo, como el de Dios, manifestado en la cruz del Calvario, y que entonces pueden amar a otros como Dios les ha amado. ¿Ok? Tú no tienes que amar con algo que no tienes. Tú no puedes amar a otros con algo que no tienes. Se va a notar rápidamente. Ahora miremos el verso 12 al 16. Leámoslo juntos nuevamente. Verso 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros.
En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, reitera. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Te das cuenta que Juan se mueve ahora a decirles a estos hermanos que hay un aspecto del amor y es que se perfecciona? 2 veces les dice que el amor se perfecciona. Pero antes de llegar allí les dice, mira, a Dios nadie le ha visto jamás. Y la razón fundamental no es porque Él no quiera, sino porque si Él se manifestara como es en su gloria, nos aplasta y nos destruye. Pero la Escritura dice que Jesús, en Hebreos, en Juan capítulo 1, se manifiesta para mostrarnos al Padre. Es Jesús quien viene a mostrarse y a decir, reconcílense con el Padre. La segunda persona de la Trinidad aparece en escena y nos muestra quién es Dios. Antes de Jesús conocíamos a un Dios general en el Antiguo Testamento, aunque aparecía lo que llamamos las teofanías, aparecía Jesús allí, pero es cuando Jesús viene y aparece que nosotros entendemos, de esto se trataba. Pero lo interesante aquí, al mostrar la invisibilidad de Dios, es que si bien es cierto, el Hijo muestra al Padre, el Hijo aparece ahí materializado, diciendo, Dios quiere hacer alianza con el ser humano por medio de mí. Juan dice que ese amor de Dios se pone visible a través del Hijo que muere en la cruz y a través de los suyos que aman como Él los amó. Es decir, que ese amor se hace visible a través de los cristianos. ¿Leíste ahí? A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Mira ese movimiento, como les decía, Juan es un poco complejo, pero dice que a Dios nadie lo ha visto. Ya ha dejado claro que la manifestación del amor de Dios es Cristo. Pero aquí dice que el amor de Dios se va a ver en los cristianos que se aman los unos a los otros. ¿Está claro eso? Ahora, ¿por qué menciona esto de la perfección del amor? Que su amor se perfecciona. La palabra tiene que ver con algo que se está completando, algo que se está desarrollando, algo que está madurando. Algo que está madurando. Tú podrías decir hoy que has recibido el amor de Dios. Tú podrías decir hoy que has entregado tu vida a Cristo Jesús y que genuinamente tú reconoces que eres un creyente, que no solamente has creído estas verdades, sino que has vivido para Él. Pero el amor se perfecciona, es amando. El amor de Dios se perfecciona, es amando al otro. Y ahí es donde empezamos a responder la pregunta al inicio. ¿Cómo es que yo puedo decirle a la gente que yo amo a Dios? ¿De qué manera nos dice Juan? Amando a los otros. Amando a los hermanos. Ese amor se madura y se perfecciona a través de la iglesia de Cristo, de los hermanos que una y otra vez están en ese proceso de perfeccionamiento, de santificación. Y por eso dice que esto se perfecciona, el amor, también para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que en el día en que el Señor venga a ajustar cuentas, porque Dios viene a ajustar cuentas a este gobierno,
A los gobiernos pasados, a los gobiernos futuros, a todos viene a ajustar cuentas. Nosotros tenemos confianza, no por nuestras buenas obras, sino por el amor de Dios en Cristo. Porque ese amor se ha visto reflejado a través de nuestra interacción como creyentes. Se ha ido perfeccionando. ¿Tú podrías decir que tu amor se ha ido perfeccionando, el amor de Dios en tu vida, en tu corazón? ¿Sí? Yo te doy un ejemplo. Yo recuerdo cuando llegué a Medellín, yo soy bogotano para los que no creen, y recuerdo que en Bogotá, a mí me formaron así, usted me perdonará, pero abrazos eran muy pocos. Abrazos eran difíciles, era uno, ¿sabe cómo le va? ¿Cierto? No sé por qué razón, de pronto pensaba que lo iba a robar o algo así, pero ¿cómo le va? Quizá el abrazo era en la familia, en la casa, hasta mi abuelo, nos besábamos y todo, pero afuera era, ¿cómo le va? Cuando yo llegué a Medellín, la primera persona que me recibió fue un hermano de Envigado y me dio un abrazo que casi me rompe una costilla. Yo me sentía invadido, me sentía como que, ¿y este señor por qué? ¿Qué le ocurre? Pero él se ensañó conmigo. Y todos los domingos, cuando nos veíamos, imaginen qué hacía. Y yo le huía. Pero con el tiempo, Dios usó a este hombre para ir perfeccionando las expresiones de amor entre hermanos. Hoy me encanta abrazar. Quizás no lo hago igual que él, pero me encanta abrazar. Quizás en el pasado tú has experimentado que es más bien vivir la vida para ti, tu familia y ya, y que nadie más se meta. El amor se va perfeccionando cuando tú te abres, te mueves hacia los demás y esos se mueven hacia ti. El texto nos dice que en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. E introduce una evidencia interna hermosa, el Espíritu Santo. Externamente tú te puedes abrazar con quien quiera, pero internamente dice que en esto sabemos que le pertenecemos a Él y Él nos pertenece porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo está como una evidencia interna de que somos suyos. De hecho, en Romanos capítulo 8, Pablo dice que es a través del Espíritu que podemos decir Abba Padre. Y en Romanos 5:5 dice que Él ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu. La obra trinitaria en estos dos versos, ¿no les parece hermoso? Leámoslo nuevamente, versos 13 y 14. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que, ¿quién? ¿El Padre envió a quién? Para ser el Salvador del mundo. ¿Qué versos tan profundos? El Espíritu, el Padre y el Hijo, como diciéndole a la iglesia, hermanos, ahí hay un ejemplo trinitario tan hermoso de amor. ¿Ustedes dirían que el Padre ama al Hijo? Profundamente. ¿Ustedes creen que a Él le dolió matarlo en una cruz? ¿Ustedes creen que el Hijo ama al Espíritu? Les conviene que yo me vaya, que les dejaré otro consolador. La Trinidad perfecta en amor crea la primera comunidad que se llama hombre y mujer. Esa comunidad cae, pero Cristo viene a restaurarla. ¿Saben cómo la restaura? No solo cuando un hombre se casa con una mujer creyente, la iglesia. La iglesia es una muestra de que nos hace a imagen y semejanza y en Cristo nos restaura a imagen y semejanza. Pero es muy importante lo que Juan dice acá, porque él dice, hermanos, verso 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Mira esas dos palabras tan importantes acá, conocer y creer. Te doy el ejemplo de la semana.
¿Tú conoces el gobierno colombiano? ¿Cómo se compone? ¿Sí? ¿Tú crees en el gobierno colombiano? Tú puedes conocer algo y no creer en ello. Por eso Juan es tan categórico aquí en decirle al no creyente que está escuchando aquí esta predicación, tú puedes decir, sí, yo conozco a Dios, claro, cómo no, no me diga que no. De la religión tradicional todos los días me han dicho, en Semana Santa que acabo de terminar, me dicen, hago procesiones, no me diga que no conozco a Dios, claro. Tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91, no me diga que no conozco a Dios, pues, por favor. Pero Juan dice que es conocer y creer en Él. Él te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti. ¿Tú crees en el Evangelio? ¿Tú crees en esta verdad? ¿Tú crees en eso, verdad? Tal vez lo conoces, lo has escuchado muchas veces, pero se trata de creer. Dice, y nosotros hemos llegado a conocer, hoy todos los que están aquí, si no están distraídos, están escuchando el Evangelio, hemos llegado a conocer, pero también es creer en el amor de Dios. Tiene para ti y tiene para mí. Por eso dice el verso 17, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Quien ha entregado su vida a Cristo llega a ese día del juicio y se esconde detrás de Cristo y descansa en la obra magnífica de Cristo. Quien no, terror, lloro y crujir de dientes, dice la Escritura, que será el juicio final. Y termina diciendo, pues como Él es, y escucha esta expresión para pasar al último momento, como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Hijo de tigre, ama a su hermano. Hijo de tigre, ama a su hermano. Como Él es. Nosotros somos para el mundo. No se imaginan lo duro que es que mañana una persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús tenga que entrar a la oficina a encarar desafíos terribles de su trabajo y a enfrentar a esos empleados o a enfrentar a ese jefe o a esos compañeros duros y tener que recordar este verso y decir, como Cristo es, así tú también eres en esa empresa. Como tú eres, Señor, de bueno y fiel, así, hombres cristianos, Dios nos llama a ser con nuestras esposas. Creyentes o no creyentes. Es terrible ese verso, hermanos. Así como también, como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Sabías eso? Hoy estás enterado, advertido. La última parte, miremos versos 17 al 21. 18 al 21, disculpe. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos, y esto es hermosísimo, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, la pregunta del principio, tú dices yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano en cualquier rango o categoría, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En el amor no hay temor. El perfecto amor, que es el amor de Cristo, echa fuera ese temor que muchos tenemos. Porque vivir en el temor es terrible, hermanos. Vivir en el temor involucra castigo todo el tiempo, pero vivir en el amor de Cristo está perfeccionado, siendo perfeccionado en ese amor. No hay temor de que tú mueras hoy. No hay temor o angustia de qué va a pasar con el gobierno. No hay temor de qué va a pasar con nuestros hijos en el futuro, qué les vamos a dejar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos rescató para vivir en la eternidad con Él. Nuestra ciudadanía, decíamos hace unas semanas, está en los cielos. Tu ciudadanía no es la ciudadanía que pudieras lograr en Canadá o en Estados Unidos
o en otro país del mundo para decir es que este país es tan terrible que voy a salir corriendo. Tu ciudadanía es celestial si eres creyente, porque el Señor te ha dado un amor que te libra del temor. Pero si tú no has entregado tu vida a Cristo, te puedo creer que vives en el temor. A cualquier cosa, pero sobre todo a Dios mismo. Que te destruya, que te acabe. El amor de Dios nos muestra a nosotros que podemos confiar en Él y descansar que si hoy fuera nuestro último día, como aquel que murió al lado de la cruz de Jesús, podemos estar en el paraíso con Él. Felices, disfrutando de Él y su presencia. Dice que nosotros le amamos, pero Él fue el que nos amó primero. ¿Viste eso tan importante ahí? ¿Cierto? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Nosotros estaríamos lejanos, esa es la palabra, estar alienados, lejanos, lejos de la presencia de Dios, como Adán. Estaríamos lejos de la presencia de Dios, atemorizados, pero el Señor dice aquí que decidió amarnos y nos amó primero. Por eso les decía, con amor eterno nos ha amado. Desde antes que tú le conocieras, Él te ha amado. Él no empezó a amarte el día que tú entregaste la vida a Él. Él te amaba aún antes de que tú le conocieras. Y te amará después de que partas de este mundo. Pero aquí dice que nosotros amamos a Dios. ¿Tú puedes decir eso? ¿Amas a Dios? ¿Entendiendo lo que estamos hablando acá? Que si tú amas a Dios, la implicación natural y clara es que tú vas a amar al hermano. Porque mira lo que dice, si alguien dice yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo, es que no me diga pastor, yo amo a Dios profundamente, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice el texto? Está mintiendo. Tú puedes con toda libertad decirle a alguien de la iglesia que dice que ama mucho a Dios, que viene a las reuniones, pero le cierra la puerta de la casa a un hermano, pero no le llama, lo maltrata. Le puedes decir, estás mintiendo. Alguien que se resiste a congregarse, alguien que no quiere conectarse con otros y vivir la vida de fe con otros, puede decir que ha estudiado teología y hacer miles de cosas, pero está mintiendo, no ama a Dios. No ama a Dios. Este es el diagnóstico más sencillo y más claro. Tú dices que amas a Dios, déjame ver a tu hermano y cómo lo amas. Esa es la manera más clara y básica. No son solo palabras. Porque el Señor sabe que amar incluye sacrificio. Amar es tomar la iniciativa, como Dios la tomó. Amar incluye sacrificio. Ya voy a llegar a aplicar este punto. Porque dice, entonces finalmente lo pone en mandamiento. Y este es el mandamiento que tenemos de Él. Que el que ama a Dios, reitero, pregúntele a su gente en el almuerzo, ¿cómo cree usted que ama a Dios? Entonces dice Juan, ame también a su hermano. 3 implicaciones que quiero dejarles rápidamente. Primero, amar al hermano, porque Dios nos ha amado en Cristo Jesús, implica tomar la iniciativa. Es dar un paso. Es ir primero, es no esperar. Porque muy fácil alguien podría quedarse hoy diciendo, bueno, ahora sí voy a exigir que me amen. ¿Cómo así? ¿Que entonces qué es que debemos amarnos? Aquí los espero. No entendiste el sermón. No entendiste lo que dice la Escritura. La Escritura dice que si tú realmente has recibido el amor de Dios, que toma la iniciativa, tú tomas la iniciativa. Y a muchos hoy Dios les está diciendo, no olvides esto, tienes que tomar la iniciativa, tienes que ir y arreglarte con esa persona, tienes que amarlo, tienes que invitarlo. Ve, muévete hacia esa persona, así sea tan difícil como tú.
Porque es que uno de verdad piensa, "Ah, no, pastor, es que usted no sabe a esa persona tan complicada. Pastor, usted es la persona más sensible que le digo hola y empieza a llorar". Bueno, tú eres la persona no amable para otros. Y muchos también en esta iglesia puedo decir que han dado un paso para amarte, aun con lo difícil que eres, con las palabras duras que contestas, aunque tú no abres tu casa, aunque tú dices, yo me resisto a esto. Muchos han dado un paso, no porque son buena gente, sino porque les ha trazado el Evangelio de tal manera que tienen que ir como Cristo lo hizo. Entonces, en primer lugar, tomamos la iniciativa. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tomamos la iniciativa como el Señor la tomó. En segundo lugar, ese amor es sacrificial. No es solo un amor de palabras. Mira rápidamente lo que dice ahí también en 1 de Juan capítulo 3. Léelo conmigo, por favor. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Perdón, aquí me perdí porque es en el verso 14. Vaya conmigo, por favor, 13 a 14 y 15. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, en verdad. ¿Sabes las necesidades de los hermanos acá? ¿Sabes que hay unos hermanos que tienen un restaurante y por muchas razones han estado a punto de cerrar su única fuente de ingreso? ¿Tú sabías que estamos plantando un redil en Armenia y les han pedido a ellos la casa y están luchando porque ahora es más costosa? Te puedo enumerar muchas necesidades más. Amar sacrificialmente es tomar primero la iniciativa y decir, Señor, aunque me cuesta esto, no solo económico, pero lo incluye. Yo quiero amar a mi hermano sacrificialmente. Para algunos de ustedes será recibirles en casa aunque no lo quieran. Para algunos de ustedes será moverse a visitar a otros aunque usted diga, no, yo prefiero estar en mi casa solo. Para todos será movernos en la necesidad de algún hermano que lo necesite. Juan 3:16, ¿lo recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 se equipara a primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ay, pastor, no. A mí me encanta la iglesia solamente porque llego tardecito y me voy antes de que acabe el culto para no hablar con nadie. Esto es de sacrificio, hermanos. Y no para salvación. Como dice Efesios 2,
Las buenas obras que el Señor ya ha preparado de antemano para que tú y yo caminemos en ellas, de amar al hermano, de bendecir a otros. Tú sabías que tenemos un creciente número de hombres y mujeres solos en la iglesia, no solamente mayores, sino en edades entre 25 y 35 o más. Y me ha dicho una de ellas: pastor, dígales a las familias, por favor, que adopten a un soltero. Porque terminan el domingo, muchos de ellos fuera de sus familias, que viven en otras ciudades y tienen que irse solos. Yo tengo que decirles, hermanos, que eso es falta de amor. Que eso es pensar egocéntricamente: mi familia, mi esposa, mi hijo, mi chicharrón. Yo no lo comparto con nadie. Sal hoy, no corriendo de esta sede, y pregúntale a otros: ¿qué haces tú un domingo? Sobre todo si están solos. Aquí hay varios y no quiero decir sus nombres. Pregúntales: ¿cómo están viviendo ustedes? ¿Cómo están luchando, enfrentando su sexualidad solos? Muchos de ellos necesitan ser acogidos como familia. Están tomando decisiones, a veces malas decisiones, porque solo le consultan a los que están en su edad y con sus mismos problemas. Pero también pasa así con los matrimonios. En tercer lugar, quiero dejarles con un amor que echa fuera el temor. Para creyentes y no creyentes. Ese amor te da confianza para el día del juicio. Eso vendrá cuando tú mueras, porque está destinado que tú vas a morir y comparecerás ante el trono de Dios. ¿En qué te basas para tener confianza para ese día? Ese amor nos perfecciona, hermanos. Ese amor echa fuera todo temor. Quiero invitarles a orar. A los creyentes bautizados en una iglesia cristiana trinitaria, llamamos iglesia evangélica, que eres miembro de una iglesia o de esta iglesia principalmente. Yo quiero invitarte, antes de pararte para tomar la cena, a recordarte que Juan nos ha dicho hoy que nosotros somos representantes de Cristo. La mejor manera de representarlos, al Padre, al Hijo y al Espíritu, es amando al hermano. Amando al hermano. Sería realmente lamentable que vinieras a tomar del pan y de la copa, la muestra magnífica del amor de Dios que hemos leído hoy, y que te resistas a amar al hermano, a perdonarlo, a bendecirlo, a cuidarlo. Sería lamentable que tú hicieras eso. Por eso hoy, al acercarte a la mesa, ven en actitud de arrepentimiento. Pedirle perdón al Señor, porque sé que como nosotros los pastores imperfectos, nos cuesta amar. Pero el Señor va a perfeccionar su amor en nosotros. Esta semana te va a poner una persona para que tú perfecciones el amor de Cristo en tu vida. Ponte de pie si vas a tomar la cena con nosotros. Si tú eres miembro de la iglesia, por favor, no hay nada que impida venir a la mesa.